Empiezo yo entonces. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Juan, gracias a la Fundación de la Autónoma. Vamos a estar charlando unos minutos acerca de el impacto que tiene la IA en la innovación en todas las industrias en general. Me gustaría presentar, ya conocemos a Manuel Balsera, me gustaría presentar a Aitami Morales, ¿no? Voy a leer básicamente porque es subdirector de investigación y innovación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en inteligencia artificial, biometría y su especialidad es un área de visión por computador, básicamente lo que se llama computer vision, ¿no? Me gustaría también presentar a Juan Carlos Salazar, profesor titular de Economía del Desarrollo y Coordinación del INEGI UAM y es experto de Economía de Innovación. Lamentablemente, como decía Juan, no podemos contar con la presencia de Isabel Upón, a la que deseamos una pronta recuperación. Bueno, a mí me gustaría empezar básicamente con un bloque de preguntas un poco generales, ¿no?, para introducir en el tema, ¿no? Es decir, una visión, ya hemos hablado, ya hemos escuchado la visión de Manuel, que yo creo que es súper acertada, de este impacto que va a tener en la economía, en todos los sectores y además en el comportamiento humano, básicamente en la sociedad. Vamos a vivir un impacto que antes en las anteriores revoluciones industriales ocurrían en decenas de años y ahora va a ocurrir en unos cuantos años, si no meses. Las organizaciones se van a tener que adaptar en cuestión básicamente de meses a la nueva ola y a poder incorporar este tipo de tecnologías para ser competitivas y poder enfrentarse a un futuro esperanzador. A mí me gustaría empezar con en general, preguntaros, Aitami, tú desde tu campo en el que estás integrando tecnológicamente este tipo y aplicando este tipo de soluciones, desde tu perspectiva, ¿cómo estás viendo el impacto que puede tener la IA en las organizaciones empresariales, en la industria? Y me gustaría saber si ellos saben qué impacto tienen, son conscientes de ello. Justo en esta última parte creo que has dado la clave y seguro que Manuel puede complementar mucho mejor mi comentario, pero creo que una palabra que destaco cuando hablo de esto es la incertidumbre que hay ahora mismo. Avanzamos a una velocidad tan rápida, lo comentaba antes de la charla, que no sabemos qué vamos a tener dentro de 5 años y quien les diga lo que vamos a tener creo que se está aventurando mucho y podemos hacer ese ejercicio mirando al pasado, yendo a keynote, a presentaciones de hace 5 años de los principales líderes en el sector, no digo de profesores de universidad, no, los líderes de las principales empresas, y han envejecido muy mal esas charlas, no vieron venir todo lo que iba a venir. Hablo de premios Nobel, hablo de grandes líderes de empresas, etcétera. Entonces, es un momento de gran incertidumbre. ¿Que está teniendo un impacto muy grande actual? Seguro. ¿Que lo va a tener? También. ¿Hasta qué punto va a llegar ese impacto? No lo sé, no pongo la mano en el fuego. Todo me hace pensar que va a ser muy grande. Pero en momentos de incertidumbre son momentos de oportunidades. Entonces creo que casa muy bien con la palabra innovación, con la búsqueda de nuevas aplicaciones. Como les digo, muy poca gente ha previsto todas estas evoluciones tecnológicas, todos estos desarrollos tecnológicos. Eso quiere decir que estamos en igualdad de condiciones. O sea, no nos llevan ventaja. Podemos aplicar tecnologías que hace 5 años nadie se había imaginado. Entonces, creo que de cara a la innovación es un momento de grandes oportunidades. Me gustaría preguntarle a Juan Carlos si realmente las compañías están preparadas, la organización está preparada para metabolizar este cambio. Yo creo que, muchas gracias, yo creo que no. Hay una cuestión que es importante que se tenga en cuenta, todo el proceso que hay desde el punto de vista económico y de gestión del conocimiento cuando aparecen este tipo de disrupciones, estos cambios de paradigma, como los llamamos, y es importante tener en cuenta que, bueno, que eso no es propio exclusivamente de la inteligencia artificial, sino que es un proceso de cambio en el que siempre está inmerso un mercado, pero no un mercado como solemos
de alguna forma verlo los economistas de la manera más convencional, que es una visión estática de equilibrio, sino es un proceso muy, muy convulso, en donde aparecen nuevas oportunidades. Esas oportunidades de alguna forma generan beneficios extraordinarios para quien de alguna manera las logra introducir en el mercado y generar valor con ellas, y poco a poco se van diseminando, de alguna forma se van difundiendo, hasta que se convierte en un estándar, y entonces eso parece de alguna forma llegar a una situación de estabilidad. Pues bueno, ahora estamos precisamente, yo diría que en el inicio de este proceso de cambio, y es muy posible que suceda como sucede con la mayor parte de las distribuciones, que sean unos pocos los que logren de alguna forma incorporar rápidamente esto al principio, de alguna forma se posicionen en el mercado, y la difusión, pues, de alguna manera sea relativamente lenta entre aquellos que tienen menos capacidad para incorporar este tipo de actividades. Pero como se decía aquí en esta mesa y durante la presentación, que fue muy interesante, es muy posible que no sea este cambio tal y como lo vivimos en épocas pasadas, en donde de alguna manera estas tecnologías tendían a quedarse estables mucho más tiempo, sino que si realmente nos estamos moviendo y no sabemos de alguna manera cómo va a ser la inteligencia artificial o cómo vamos a poder utilizarla y sacar partido de ella en unos 2 o 3 años o incluso en 12 meses, pues entonces este proceso sea mucho más acelerado, y cuando algunos estén saliendo al paso de alguna manera, incorporando estas actividades y difundiéndose, digamos, dentro de distintos sectores para distintos usos, nuevas formas de utilizarla aparezcan y entonces volvamos a echar a andar este proceso. Entonces es muy posible que hasta que se estabilice todo esto y de alguna forma se incorpore y conozcamos realmente el potencial, que probablemente pase algún tiempo hasta que llegue eso, conozcamos el potencial de la inteligencia artificial, estemos metidos en un bucle de constantes disrupciones en donde tengamos que salir al paso, y ahí será fundamental sin duda la idea de agilidad, que es algo que no es lo común, ¿sí? Dentro de las empresas. Las empresas están muy acostumbradas más bien a ser mejores haciendo lo mismo, mejorar dentro de una misma trayectoria, pero no saltar hacia distintas trayectorias o paradigmas, que es realmente lo que estamos, yo creo, que viviendo hoy en día. Manuel, tú que has implementado en televisión sistemas innovadores basados en IA, ¿tú crees que las organizaciones tienen que tener un departamento de innovación o debería ser un cambio que se diera de forma emergente en toda la organización? ¿Y cómo se logra eso, ¿no? Sí, yo desde luego tengo y voy a ser muy radical en todo esto. El problema fundamental que tenemos es la obsolescencia del modelo. Entonces, señoras y señores, el concepto de estrategia, y he sido profesor de estrategia durante 25 años, he dirigido multinacionales, ha desaparecido. Si alguien cree que puede tener una estrategia cuando el entorno está cambiando recurrentemente, está profundamente equivocado. Entonces, el problema fundamental es que no estamos preparados, porque toda la formación que se recibió y todo el entrenamiento que hemos recibido hasta el momento estaba basado en un marco de referencia estable. Y el marco de referencia estable ha desaparecido. Va a cambiar tanto y con tanta frecuencia que para trazar una trayectoria va a ser casi imposible, porque todo el entorno está cambiando recurrentemente. Con lo cual, ¿estamos preparados? No, no estamos preparados. La innovación tiene que ser capilar a toda la organización. Es un poco lo que decía al inicio, intentando corregir de manera cercana, amable a mi amigo Juan Campos. Esto no es una cuestión de director de investigación y desarrollo o de director de innovación. Todas y cada una de las áreas de la compañía, empezando por el consejero delegado, presidente o director general, tienen que imbuirse de esta situación. Y lamentablemente, a diferencia de lo que pasaba hace 50 años, en todas las grandes escuelas de negocios se enseñaba lo mismo y te servía para los próximos 30 o 40 años, ya nada te va a servir para los próximos 30 o 40 años. Porque cada 6 meses va a cambiar todo absolutamente. Con lo cual implica un cambio actitudinal por parte de la estructura directiva, por parte de los propios trabajadores, y desde luego llegar a la absoluta y total humildad. Y es que todo lo que aprendí no necesariamente sirve para nada ahora mismo. Esa es la tragedia. Y lamentablemente, cuando más asciendes en la estructura corporativa, menos humilde sueles tender a ser. Crees que posees la verdad absoluta porque te lo has ganado con los galones. Bueno, pues la respuesta es que la inmensa mayoría de los altos directivos que hay ahora mismo en las organizaciones no están preparados ni remotamente para lo que se requiere. Absolutamente. ¿Estamos dejando al zorro al cuidado de las gallinas? Sin lugar a dudas. De todas las tecnologías que tenemos, hay también las que se están manejando, estamos viendo como los LLMs han despegado ya hace mucho tiempo.
Estamos viendo, como antes comentaba Manuel, el quantum computing, que va obviamente a alterar la forma en la que se dan la gran parte de nuestra vida, desde cómo podemos acceder a las cuentas bancarias, cómo protegemos las centrales nucleares con barreras basadas en ciberseguridad, que probablemente van a quedar obsoletas en muy poquito tiempo, si esto se confirma. ¿Qué disciplinas, si tú tuvieras que seleccionar las disciplinas que van a tener más impacto en este cambio transformacional, cuál sería? ¿No? ¿Fuera de la IA o...? No, en las que están basadas, disciplinas cognitivas, ¿no? Vamos a llamar. A ver, los modelos generativos seguramente son la tecnología que más ha avanzado en estos años. Tanto inicialmente los de texto, los de imagen, vídeo, los multimodales en general. Pero bueno, aquí quiero lanzar también, es verdad, trabajo en IA, creo que los avances están siendo brutales, el potencial que hay en los próximos años es brutal, pero en realidad avances tecnológicos algorítmicos en los últimos 6 años han habido muy pocos. Lo que estamos haciendo es cogiendo una tecnología que estaba establecida, que se propuso en 2017, 2018, y se está llevando al límite, con recursos ilimitados. Es el gran cambio que ha habido en los últimos años, es la cantidad de recursos que se está invirtiendo en esto. Y todos estamos escuchando las grandes granjas de computación, la cantidad de datos. Entonces, hay igual mucha incertidumbre. No sé cuándo alcanzaremos el límite de esta tecnología, porque al final las granjas de ordenadores, la cantidad de datos llegarán a un límite y ya tocaremos. Falta ese cambio de paradigma que haga el aprendizaje más eficiente. Justo Manuel lanzaba un comentario al final de la charla, yo me quedé con la eficiencia de la IA. La IA es tremendamente ineficiente, sobre todo en el aprendizaje, ¿vale? Un niño, dándole papilla y dándole un poquito de sueño al día, aprende más lentamente. Bueno, más lentamente no, quizás, bueno, sí, más lentamente, pero con muchos menos recursos energéticos de lo que necesita un modelo de lenguaje. Son muy ineficientes en el aprendizaje, entonces tiene que cambiar, el aprendizaje tiene que cambiar. Hablábamos en la charla el otro día, la IA es muy buena conectando puntos, connecting dots. Cuando esos puntos no están presentes en el aprendizaje, en el entrenamiento, le cuesta más. Aunque podemos discutir y es verdad, pueden generar ciertos patrones no vistos en el aprendizaje, pero todavía hay margen, quiero decir, para tener nuevos avances, nuevas tecnologías y no quedarnos en las actuales. Entonces, disculpen, en la mayoría de respuestas puede ser muy impreciso, porque, como digo, no sé el futuro, no sé lo que va a pasar dentro de 2 años, pero a ver, los modelos generativos sí parece que tienen un potencial de aplicación, los modelos multiagentes, agentes humanos, IA, eso tiene un potencial brutal para cambiar muchos modelos de negocio actuales. Incluidos los de razonamiento, ¿no? Los modelos de razonamiento, ¿no? Totalmente. Seguramente, ¿no? Seguramente todo esto va a generar un gran impacto en el empleo. Juan Carlos, desarrolla esto. Sí, bueno, ahí es importante tener en cuenta, como comentaba hace un momento, tener en cuenta el proceso que está detrás y sin duda la implementación de estas nuevas tecnologías en los cambios de paradigma siempre es muy asimétrica. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea que una parte típica, digamos, de este proceso, como ya se comentó durante la charla, es sin duda la obsolescencia. Es decir, muchas de las prácticas se convierten en obsoletas. Eso sucederá con la inteligencia artificial, ha sucedido con todo tipo de transformaciones también tecnológicas. En ese sentido, tenemos que esperar eso. Lo mismo sucedió con la revolución digital. Alguien decía por ahí, no me acuerdo si era Solow el que decía que los ordenadores se ven por todas partes, menos en las cuentas nacionales. Bueno, es muy posible que experimentemos algo así, porque claro, al ser pocos los que logran implementar y sacar mucho partido productivo de este tipo de actividades, pues eso de alguna manera no se nota, digamos, en un crecimiento uniforme de la economía necesariamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que esperar transiciones relativamente largas, ¿sí?, en donde probablemente haya mucha obsolescencia y esto tenga un impacto importante, ¿sí? Pero bueno, eso ha sucedido así siempre y seguramente que todo esto tendrá que ver con una fase de transformación y recuperación en donde las empresas se vayan haciendo con esto, los perfiles también de alguna forma se transformen y será sin duda una fase, como suele serlo, pues probablemente larga y dolorosa, pero de transformación de qué tipo de habilidades de alguna forma son las que tenemos que sacar partido. Es cierto que también estamos recién descubriendo cuáles van a ser esas habilidades porque todavía no conocemos los límites, ¿sí?, de esa inteligencia artificial y cómo nosotros podríamos de alguna forma diferenciarnos y
proporcionar, digamos, un plus o algo distinto a lo que se tiene ahí. Pero sin duda estos procesos pues son procesos de transformación, de mucha obsolescencia, de caída probablemente en la productividad de muchos sectores de la economía, y ahí es donde probablemente la política pueda jugar un papel como lo ha jugado en muchos lugares, facilitando, digamos, la difusión de estas tecnologías, aunque dado que estos cambios serán pues bastante rápidos, pues salir al paso de esto también será algo muy, muy complejo, o más complejo que en periodos anteriores, en donde, por ejemplo, agentes intermediarios como los centros tecnológicos ayudaban a actualizar sus procesos y sus productos a las empresas y de alguna forma difundir más rápidamente esas tecnologías y acelerar ese proceso de difusión de conocimiento, que es precisamente lo que es un proceso del mercado. Pues probablemente, como estos cambios sean muy acelerados al principio, pues la eficiencia de este proceso de ayuda para difundir estas tecnologías pues sea menos eficiente que en otros escenarios, hasta que de alguna forma se estabilice el papel de la inteligencia artificial en la actividad económica. Entonces, el impacto en el empleo y en la productividad pues puede que sea pues ciertamente algo difícil y doloroso al principio. Entonces, podríamos esperar o esperamos que haya extinciones masivas entre grandes compañías que quizá no van a poder adaptarse suficientemente rápido al nuevo escenario. Es muy posible, sí. Aquí la cuestión clave es la agilidad, y la agilidad no necesariamente es de grandes empresas. Hemos visto a grandes empresas, ¿sí? Que han sido líderes a nivel mundial, ¿no? Los ejemplos hay muchísimos por ahí, ¿no? El ejemplo típico es Kodak, que de alguna forma no han sido ágiles para transformarse, han mantenido sus capacidades y han tratado de llevarlas a otro tipo de escenarios antes que saltar hacia esas nuevas capacidades. En ese sentido, la clave es la agilidad, esta idea de capacidades dinámicas, en donde algunas empresas lo tienen, muchas veces incluso pequeñas empresas son mucho más ágiles en este sentido, y entonces yo creo que sí que veremos también una fase muy, muy convulsa de reconstrucción de liderazgos en muchos sectores probablemente. Todo será una cuestión, como bien decía Itami, el que diga qué va a pasar de aquí a 5 años está mintiendo, o sea que eso habrá que ver, pero sin duda la clave, como se dijo durante la presentación, la clave será la agilidad para saltar hacia nuevas capacidades, porque hacer las mismas cosas de manera mejor ya no nos va a valer. Interesante, no, absolutamente. Emanuel, si tú tienes tu trayectoria con todo lo que has hecho y tuvieras que resumir algún tipo de directivas o de formas en las que deberíamos empezar a solucionar los bloqueos en las que las organizaciones pueden incorporar la inteligencia artificial o en general todo lo que se llaman tecnologías cognitivas, ¿qué recomendaciones tú darías? Bueno, yo la primera recomendación que haría es perderle el miedo. Es decir, yo creo que ahora mismo es el miedo a lo desconocido, y no se trata de hacer grandes ejercicios por parte de las organizaciones diciendo, bueno, pues voy a hacer una transformación telúrica de toda la organización utilizando la inteligencia artificial. Mal camino es ese. Pero sí puedes intentar, y es una palabra muy manida, viralizar el concepto de aplicación de la IA. Entonces, yo creo que lo que tienes que fomentar es que haya pequeños ejercicios en el mayor número de lugares posibles de la organización donde esa interactuación con modelos de inteligencia artificial disponibles permita, al menos a distintas áreas, familiarizarse, jugar de alguna manera con algo que ahora mismo desconocen o que solo utilizan a título individual. La segunda variable que diría para fomentar esos conceptos de agilidad es aprender en el entorno de innovación, aprender en el entorno de las metodologías ágiles que ya se han desarrollado y que tienen en algunas áreas, están muy contrastadas, como el desarrollo de software y demás, que hay instrumentos, y familiarizarse con esos instrumentos. Y el último es el más traumático, y es la limpieza étnica. Y la limpieza étnica, me refiero, es que va a haber gente dentro de las organizaciones, normalmente en las posiciones más elevadas, que no van a ayudar a ese proceso de transición. Y aunque se les intente fomentar esa trascendencia de ese cambio, pues a lo mejor habrá que eliminar algunos liderazgos para dar espacio a otros liderazgos que permitan esa transición. Yo sé que esto no es muy políticamente correcto, porque hablar de eliminación de talento, pues no está, pero desgraciadamente todo el talento que suponga un freno para que el proceso de aprendizaje sea mayor es importante. Yo creo que, para terminar, me gusta utilizar, yo fui director general de AMC, es una empresa de televisión, Canal Historia, Canal Cocina, pero es muy famosa por las series, Mad Men, Breaking Bad y demás, y utilizo 2 series como instrumento para
bueno, ya habéis visto Breaking Bad, la mayoría de vosotros. Bueno, es la transformación de un profesor de química en un narcotraficante. No digamos que moralmente no es la transición más adecuada, pero es ese proceso de cambio el que ilustra muy bien la serie. Y hay otra serie que es The Walking Dead, donde la gente tiene que cambiar su educación, su manera de comportarse y demás ante un escenario que cambia, te pueden atacar los zombies en cualquier momento, otros humanos en cualquier momento y demás. Entonces yo creo que el paradigma ahora mismo es, tenemos muchas organizaciones zombies, estamos en The Walking Dead de alguna manera, no sabemos qué es lo siguiente que va a pasar. Los zombies parecen estar vivos, o sea, se mueven, se alimentan, atacan, te comen el cerebro y demás, pero en el fondo están muertos. Bueno, pues la percepción que yo tengo es que muchas organizaciones, pequeñas, medianas y grandes, están muertas. Siguen operando, van a seguir operando hasta que alguien les clave una estaca en la cabeza. La única manera de poder sobrevivir, resiliencia, adaptabilidad, humildad, aceptar que el proceso de aprendizaje vas a acertar en algunas y vas a fallar en otras muchas. Y estoy completamente de acuerdo con las personas que comparten la mesa conmigo. Esto va a ser un proceso que solo estamos viendo el vértice del iceberg. Y en ese sentido no podemos esperar cualquier cosa. Y lo difícil es no saber a lo que nos vamos a enfrentar. Perdón, con esta analogía me gustaría hacer un comentario muy interesante, las dos analogías, pero la verdad es que me gusta mucho más la de Breaking Bad, porque en realidad lo que vamos a tener que hacer es completamente nuevo. Es decir, las cosas van a transformar mucho. En el caso de, me gusta mucho más la de Walking Dead, porque en el caso de Breaking Bad, de hecho, en realidad, aunque se convierte en narcotraficante el estelar de la serie, sigue utilizando sus mismas capacidades de químico. Entonces, de alguna forma, la transformación no es muy grande. Y eso es una cuestión que hay que tener en mente, porque muchas de las grandes empresas, cuando han venido estos cambios, y ahora me refería justo hace un momento a Kodak, cuando han venido estos grandes cambios de paradigma, como lo fue la fotografía digital, ¿sí? Kodak hizo algo parecido a lo que hizo el de Breaking Bad, que fue tratar de transformarse a la inyección de tinta, es decir, tratar de utilizar sus mismas capacidades, que eran básicamente capacidades químicas, en otros sectores, que es muy similar a lo de Breaking Bad. Mientras que lo de Walking Dead es nada. Las capacidades que yo tenía ya no me valen. Es decir, tengo que sacar unas nuevas, tengo que ver cómo debo reconvertirme y entonces es mucho más dramático ese proceso de reconversión que de alguna forma tratar de ubicarme con lo mismo que sé en otros lugares. Pero bueno, me gustó mucho la analogía. Siento el spoiler aquí, pero vamos, así merece la pena, por favor, ver la serie porque pasan muchísimas cosas y demás. Quiere decir que ya no estás en AMC. No tengo nada que ver, pero vamos, que merece la pena. También, justamente para lograr la resiliencia de toda la sociedad, ¿no? En este cambio, cambio de escenario evolutivo, la universidad es una pieza fundamental, ¿no? ¿Vamos a lograr poderla conectar con las empresas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí habrá muchas visiones. Yo tengo que ponerme la chaqueta y tengo que vender mi producto. Yo creo que sí, a través del conocimiento. Y lo comentábamos el otro día. Tecnológicamente no vamos a poder competir con estas grandes empresas, pero ni nosotros ni el 99%, creo yo, de las empresas del IBEX español no tienen la capacidad que tienen estas grandes tecnologías, estos buques. Entonces estamos viviendo una dicotomía curiosa. Tenemos un momento donde se ha democratizado tecnologías que hace 10 años, hace 5 años eran impensables, pero por otro lado no somos los partners, los players principales de ese sector. De entrenar modelos como los que conocemos todos, como llama GPT, etcétera, no están a la altura de pequeñas y medianas empresas ni de universidades. Y además, si lo intentas con muchos recursos, con mucho esfuerzo, el problema es, como está Manuel, a las 2 semanas estás obsoleto y otra vez empezar. Entonces, hay que saber qué partido jugar. Y yo creo que la universidad tiene que jugar el partido del conocimiento y del talento, porque es algo que falta mucho. Es un meme, ¿no? Pero ya quien vea una oferta de trabajo que pida 10 años de experiencia en prompt engineering, ya sabes, el que ha generado esa oferta no tiene ni idea. Vale. Pues es algo que es muy nuevo, muy nuevo. Y bueno, hay gente en la universidad que lleva 10, 20 años, hay mejores, peores en la universidad y de todo, ¿no? Como en todos sitios. Pero que lleva 10 años trabajando en los fundamentos de ese aprendizaje y ese conocimiento, esa capacidad de razonamiento. Los modelos lo tienen, pero es un razonamiento muy diferente al humano. Hablo del razonamiento humano.
que tiene la universidad y ese pozo creo que es muy útil. Como todo, hay que ver y en la universidad pues hay cosas que van más rápidas, cosas que van más lentas. Pero el poder externalizar también la innovación es importante. Yo lo hablo con empresas. Hay pequeñas, medianas empresas que no pueden contratar un departamento de innovación o de I+D+I. Externalízalo. Vete al mejor grupo. ¿Quieres montar un sistema de computer vision o de LLM? Y no tienes el dinero ni los recursos para montar un departamento. Vete al mejor grupo de investigación de cualquiera de las universidades que hay, y no digo cualquier grupo, al mejor grupo, y subcontrátalo para que te haga ese modelo, para que te haga esa aplicación. Cuando acabe ese proyecto, te vas. Que mañana quieres contratar uno de voz, te vas al mejor grupo de voz. Y eso es un modelo que funciona muy bien en Estados Unidos y aquí en España poco a poco se va aplicando. Y la FUAN tiene muchos ejemplos y dedica muchos recursos a ello. Poco a poco es más de 30 años. Sí. El conocimiento humano pero veo ahí con talento. Pues verá que con recursos no. Con recursos es una batalla que no tenemos que confrontar. Porque no todo se consigue precisamente con dinero, ¿no? Es decir, lo más difícil de adquirir para una organización es el talento, ¿no? Quizá no estamos viendo como que las grandes que han estado mucho tiempo están incorporando un tipo de adquisición de talento un poco ya antiguo. Es decir, ¿cómo se puede capturar el talento directamente? Es decir, yo creo que el problema del talento es que posiblemente el talento que puedas captar tiene que estar reinventándose al mismo tiempo, con lo cual es un bucle constante e infinito. Entonces es muy difícil decir, es que el que pueda adquirir ahora a lo mejor ya está obsoleto en el momento que lo estoy adquiriendo. ¿Cómo hago para que ese talento esté en permanente estado de evolución? A mí, por ejemplo, me obsesiona mucho el tema de Deep Tech y la financiación de Deep Tech, que tenía procesos de maduración muchísimo más largos y en España no estábamos acostumbrados. Yo monté varios fondos de inversión en Seed Capital hace 15 años que dinamizaron el sector, digamos, de las startups en el ámbito digital, pero el problema fundamental es el talento. Y el talento en este momento es permanente estado de disrupción. Creo que las iniciativas como la que citaba es fundamental, pero cómo hacer esa transferencia y hacerla de manera dinámica es una complejidad. Bueno, yo creo que estamos acabando. Esto teníamos unos 35, no sé, me gustaría robar 2 minutos para que cada uno de ellos pudieran abordar rápidamente el gran reto el gran reto ético que tenemos con la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos, a qué tenemos que estar preparados en los próximos años? Bueno, esa es una pregunta muy, muy compleja, es algo que tendremos que ver. El principal reto que tenemos a la hora de decidir cómo podemos de alguna forma delimitar el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la ética, pues es una pregunta muy compleja en el sentido de que todavía no sabemos cuál es su alcance, todavía no sabemos cómo podría eso limitar nuestra agilidad, que esa es realmente la principal preocupación. Hace un momento tú decías, ¿qué talento necesitamos? Lo que necesitamos es una buena base y agilidad. Eso es lo más importante ahora porque no sabemos hacia dónde se dirige esto. Entonces, en ese sentido, pues si bien es cierto que tenemos que reflexionar sobre las cuestiones éticas en la inteligencia artificial, no debemos dejar de tener un ojo puesto en cómo esto podría limitar nuestra agilidad y si necesitamos de alguna manera saber un poco más para de alguna manera dar más pasos más decididos sobre la cuestión de la ética. Necesitamos saber más y necesitamos saber cómo vamos a incorporar finalmente la inteligencia artificial en nuestras actividades y eso es algo que está sucediendo y todavía no tenemos la información, yo creo que completa, como para decir cómo podemos de alguna forma delimitar ese uso. ¿Está bien? Es complejo. Está cambiando a una velocidad brutal ciertos sectores. El que me toca a mí en la universidad, los estudiantes han pasado en un año de ser 2 o 3 los que utilizaban ChatGPT a ser toda la clase. Hay una jornada, Juan, dentro de una semana sobre educación IA. Y no sabemos, en las universidades no sabemos cómo lidiar con esto. Es una herramienta y yo al menos tengo claro que no podemos luchar contra ella. Y yo suelo poner el ejemplo, se habla mucho de programación. No va a hacer falta saber programar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso.
A ver, la calculadora existe desde hace 40 años y se sigue dando matemáticas en el colegio. Y la calculadora te hace las operaciones matemáticas muy fácilmente, pero es bueno saber cómo funcionan esas operaciones matemáticas y después la raíz cuadrada, pues es verdad que llevo 30 años sin hacer una raíz cuadrada, pero sé utilizar las matemáticas. Lo mismo con ciertas tecnologías o conocimientos. Otras quedarán obsoletas, es verdad. Pero es algo que tenemos que aprender a lidiar. No podemos luchar contra ello, quiero decir. Creo que la legislación, la regulación, apenas no esté Isabel, pero es importante y es necesaria y no me voy a oponer a ella, pero no podemos luchar contra ese cambio. Hay que intentar pues surfearlo, llevarlo y que tenga el control humano siempre, ¿verdad? Que el control humano tiene que estar ahí y tienen que ser sistemas, como comentaba en el primer punto, Manuel, sistemas híbridos, IA humano. Eso es clave. Bueno, yo voy a ser muy escueto, transparencia. Es decir, los bias, los sesgos y demás los tenemos los seres humanos, los van a tener en su aplicación probablemente muchos de los sistemas de inteligencia artificial. Si el problema no es que haya un sesgo, el problema es que se conozca cuál es el sesgo para poder condicionar la interpretación de la respuesta o de la instrucción y demás. Con lo cual creo que ahora, en un proceso donde todo cambia, antes incluso que la legislación es fomentar la transparencia para poder identificar tanto los procesos como los datos como los sesgos o condicionantes que pueda tener cada una de las tecnologías aplicadas. Bien, pues esto aquí teníamos para unas cuantas series, pero bueno, para eso está el programa. Entonces, bueno, pues en fin. Muchas gracias, ha sido súper interesante y ahora es vuestra oportunidad de plantearle las dudas que os hayan surgido. O sea, ha estado fenomenal, podéis estar hablando 2 horas y nos tendríais aquí totalmente, completamente enfocados, o sea, que fenomenal. Antes olvidé comentar que Juan Carlos también es profesor del programa.